Miren, tenemos por acá un equipo que no funciona su parlante, ¿verdad? El colega que nos los trae dice que ya hizo todas las pruebas necesarias, que ya descartó parlante, descartó modo de carga, descartó flex intermedio y que el equipo sigue sin funcionar su parlante. Lo primero que debemos de hacer es descartar que el speaker esté funcionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay colegas que lo hacen inyectándole voltaje con la fuente de alimentación, ¿verdad? Cosa que yo veo algo incorrecto porque podemos dañarlo más bien, ¿verdad? Si le ponemos voltaje podemos dañarlo porque es el parlante o el speaker altavoz es una bobina, al igual que lo que es el audio auricular, ¿verdad? Entonces, lo primero vamos a utilizar nuestro multímetro para hacer una prueba en el speaker. Entonces, miren, si hacemos esta medición con nuestro multímetro en continuidad y el speaker hay continuidad entre sus dos extremos, quiere decir que la bobina internamente está funcionando, ¿verdad? Y no me voy a poner a cambiar partes solo porque creo que cambiando esa parte o esa pieza voy a solucionar. Miren, de esta forma tan sencilla, usted va a poder descartar que este altavoz está funcionando. Vamos a conectar el módulo de carga, el flex intermedio, en la placa principal. Por ejemplo, miren, ahí está el módulo de carga, ahí están los contactos del speaker. Perfecto, miren, ahí tenemos entonces los contactos donde el flex, donde hace contacto el parlante. Por acá tenemos el módulo de carga y lo tenemos conectado al flex intermedio. Miren, y del otro lado, el flex intermedio debe de estar conectado en la placa principal o su speaker. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un diagnóstico claro, un diagnóstico paso a paso para que usted pueda hacerlo y aplicarlo en su servicio técnico. Entonces, vamos a usar el multímetro en la unidad de medida de diodo. Colocamos la punta roja a tierra y con la negativa vamos a medir aquí los contactos donde hace contacto el flex con el speaker, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a medir ahí? Voy a medir la caída de tensión. Los dos contactos del altavoz son líneas positivas que deben de tener caída de tensión. Vamos a medir y efectivamente, miren, en este pack tenemos 550 milivolt. Al otro lado, igual debemos de tener la misma caída de tensión porque son dos líneas que son muy similares sus valores. Entonces, vamos a medir acá y miren, efectivamente tenemos 550 milivolt en caída de tensión. Ahí estamos mirando en el multímetro. Segundo paso, está ok, ¿verdad? Ahora, desde este momento, yo sé que el módulo de carga está bueno. Yo sé que el módulo de carga no es el problema. También sé de que el flex no está roto, ¿verdad? Que el flex está bueno y que está teniendo una comunicación correcta, ¿verdad? También sé que el flex intermedio no es. ¿Por qué sé que el flex intermedio no es? Porque si el flex intermedio estuviese dañado, vamos a hacer acá una comparación. Si el flex intermedio, las líneas del parlante estuviesen rotas, lo voy a desconectar acá. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Esto es para hacer un diagnóstico certero y no ponernos a cambiar partes porque creemos que puede ser el problema, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hagamos un diagnóstico, hagamos mediciones, midamos, utilicemos el multímetro. Mire qué pasa si yo desconecto el flex intermedio, ¿verdad? Ahí lo desconecté. Ahora voy a medir la caída de tensión nuevamente en el flex. Entonces, no va a haber caída de tensión porque la caída de tensión viene desde la placa principal. Entonces voy a medir, miren, no hay caída de tensión y voy a medir acá y tampoco hay caída de tensión. Entonces, en el caso de que usted tenga que no hay caída de tensión, ¿verdad? En el caso de que usted tenga problema de parlante y ahí no hay caída de tensión, usted puede empezar a desconfiar
del módulo de carga, puede empezar a desconfiar del flex, ese flexito pequeño, o también puede desconfiar del flex intermedio. En este caso queda claro que no es el problema. Y si aún hay una duda, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el multímetro en continuidad. Miren. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar una punta de mi multímetro aquí, donde hace contacto el speaker. Y con la otra punta voy a ir a buscar la continuidad en el FPC del módulo. ¿Verdad? Voy a hacer un poquito de presión ahí. Miren, ahí tenemos el módulo, el flex de el FPC del módulo. Y vamos a tomar la caída, perdón, la continuidad. Miren, ahí está la continuidad. O sea, ese pad no está roto, la línea no está fisurada. Ahora cambio y pongo la punta del multímetro en el otro punto, que sería este. Y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la continuidad en el módulo. Y miren, ahí está la continuidad. Entonces, me voy a poner yo a cambiar el speaker. Si encontramos que el speaker está bueno, lo voy a cambiar, voy a comprar otro. ¿Creen ustedes que es correcto o no es correcto? No es correcto. Entonces, voy a cambiar ese flexito porque creo de que ese es el daño. No lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque la medición me está diciendo de que está bueno. Le voy a poner estaño aquí, como muchos hacen, que llenan de estaño estos contactos. Tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque está funcionando. ¿Verdad? Vamos a buscar el manual de servicio de este equipo, A21 americano, A215U. Y vamos a ver qué nos dice el manual de servicio. ¿O qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿Qué circuito es el siguiente que vamos a buscar? Recuerden que este equipo solo tiene problema en su altavoz. El cliente me dice, no, yo puedo hablar con una llamada, funciona el micrófono, solo es el problema con el parlante. Entonces, miren, aquí tenemos el manual de servicio y es donde vamos a tener el layout o la placa física del dispositivo. Entonces, ¿a quién voy a buscar? Voy a buscar a un señor que se llama Audio PA o amplificador de potencia. Este amplificador de potencia es el que se encarga de hacer funcionar o de amplificar el sonido para el parlante altavoz. Entonces, tengo que ir a buscar a ese señor y vamos a ir a medir alrededor del amplificador de potencia que tenemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué tenemos por ahí? Ese amplificador de potencia está del otro lado, donde está el blindaje donde está el procesador y memoria. Y esas dos bobinas, algunas veces las encontramos en el módulo de carga y otras veces se encuentran cerca del amplificador de potencia. ¿Ok? Y esas dos bobinas son estas que están aquí y las podemos encontrar visualmente. Miren, colocamos el multímetro en diodo y aquí tenemos dos bobinas. Una pertenece a una salida del parlante. Entonces, estas bobinas muchas veces yo me he encontrado casos que una de ellas es la que está dañada, la que está rota o la que está por algún golpe, está desoldada de la placa o algo. Pero las bobinas no creo que sean el problema porque tenemos una caída de tensión en lo que sería el flex de carga. Pero el hecho de que hay caída de tensión a veces no quiere decir que esté bueno. Para poder descartar las bobinas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el multímetro en escala de diodo y vamos a tomar la caída de tensión. Las bobinas tienen que tener caída de tensión a ambos extremos. Miren, 540, 547, acá tenemos 557 y acá tenemos 557. ¿Puede ser la bobina? Creo que no pueden ser las bobinas. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer? Voy a buscar cortos.
Voy a buscar cortos alrededor del amplificador de potencia. ¿Ok? Y vamos a empezar por esta bobina. Imagino que esta bobina es la alimentación principal del circuito amplificador. Estos amplificadores se alimentan con la línea de la batería. Bien, ahí tenemos. Excelente. Miren, hay un condensador. Hay un condensador por acá que está a tierra. Y miren, otro condensador que está también aterrizado a tierra. Tenemos dos condensadores aterrizados a tierra cerca del amplificador de potencia. ¿Puede ser normal? Pues la verdad, como este equipo no hay esquemático, entonces no podemos salir de la duda por ahora. Ahora bien, si es una línea de baja resistividad, lo debemos de medir en diodo, ¿verdad? Ahora vamos a medir en diodo y vamos a ver qué tenemos por ahí. Tenemos de un lado tierra, del otro lado tenemos tierra total, del otro lado tenemos tierra y de por acá tenemos tierra total. Déjenme ver ahí, parece que miré unos números que no coinciden. Ok, tierra y tierra. Están totalmente aterrizados a tierra. Ahora voy a chocar las puntas del multímetro y vean 0.002 es mi tierra. Entonces tienen una tierra auténtica. Vamos a intentar inyectar corriente con un bajo voltaje o con un voltaje bajo, ¿verdad? Entonces, yo siempre acostumbro a utilizar 1.5 voltios para empezar a buscar algún componente que yo tenga o que tenga alguna sospecha que puede estar dañado. Vamos a utilizar Rosin y lo vamos a aplicar aquí justamente en el área donde están los condensadores que están aterrizados a tierra, ¿verdad? ¿Pueden pertenecer a las líneas de comunicación del amplificador? Claro que sí. ¿Pueden pertenecer a la línea de alimentación de entrada? Creo que no, porque si tuviésemos el amplificador en corto por la línea de alimentación, el equipo no encendiera porque es alimentado por la línea de la batería, muy probablemente por la bobina que tenemos ahí a la par del amplificador de potencia. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando con un equipo que no hay esquemático, solo únicamente tenemos un manual de servicio por ahí y con eso estamos tratando de apoyarnos un poco. Entonces, vamos a inyectarle corriente a los condensadores y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver si por ahí se calienta alguien o si el amplificador es el que está dañado y por eso no tenemos sonido. Vamos aquí a activar la corriente. Y bien, ¿qué creen ustedes? El amplificador de potencia está en corto. El amplificador de potencia es el que se está calentando. Por eso no tenemos sonido en el parlante, en el speaker. Entonces, tenemos que tratar de remover el amplificador para poder saber si efectivamente es él o alguien que esté en su salida está afectado, por la cual el circuito se caliente. Bien, entonces tenemos por ahí el circuito amplificador de audio es el que se está calentando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, eso ya, pues, encontrando el problema, encontrando a alguien que puede estar dando la falla, únicamente lo que vamos a hacer es remover el circuito integrado, ¿verdad? Entonces, si removemos el circuito integrado y el corto desaparece, en conclusión, el amplificador es el que está malo, el que está en corto y por la cual no tenemos sonido. Si sigue el corto, pues tenemos que seguir midiendo, ¿verdad? Así que vamos a retirar ese SIC. Recuerden que todo esto lo vamos a estar mirando en la capacitación de diagnóstico, full aplicado a equipos con problemas, para que avancemos con esta reparación. Miren, ¿cómo sé que no me pasé de temperatura? Porque hay unos pads que no queda totalmente fundido el estaño, ¿verdad? Sé que este equipo tiene mucha probabilidad de seguir viviendo porque hay algunos pads que no llegó exactamente a su punto de fusión el estaño, ¿verdad? Ahí tenemos en continuidad. Y miren, no era el amplificador, colegas.
Lo que veníamos hablando. No es el amplificador. Vamos a colocar el diodo. Ahí tenemos en diodo. Y vamos a medir. Tenemos 11. Del otro lado tenemos 0,2. Aquí tenemos 10. Y aquí tenemos 0,2. ¿Ok? No es el amplificador. ¿Por qué se calentaba? Sería la pregunta. Se calentaba porque expliqué que muy probablemente una de sus salidas está bloqueada. Por eso también les mencionaba que no todo lo que calienta está dañado, ni todo lo que pita tierra es corto, ¿verdad? Ahora, vamos a volver a inyectarle corriente y vamos a tener que cortar más blindajes, ¿verdad? Vamos a tener que cortar más blindajes, pero ahora sí voy a encontrar el verdadero culpable porque ya no está el circuito que se proteja. Y miren, en efecto, está consumiendo 361 miliamperios de consumo. ¿Ok?